Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una entrevista que se sintió más como una carta íntima o un testamento de deseos que como la habitual charla promocional, Afra Saraolu desnudó ante el público un anhelo tan antiguo como potente, el deseo de ser madre. Lejos de los escenarios donde su rostro se vuelve icono, la actriz ofreció una lectura sincera y prolongada de sus emociones, hilando recuerdos, certezas y temores a través de una voz templada por la madurez y la serenidad. Al hablar de la maternidad, Afra no pronunció fórmulas hechas ni clichés de revista, trazó, en cambio, una cartografía emocional que abarcó desde su infancia hasta la construcción, todavía incompleta, de un proyecto vital que, según ella, supera cualquier trofeo o elogio profesional. El tono de la conversación fue deliberadamente reposado, cada frase se dejó posarse con la paciencia de quien ha reflexionado durante años antes de revelar un secreto íntimo. La actriz explicó que su inclinación hacia la figura de la madre no nació de una moda o de una presión sociocultural pasajera, sino de una convicción interior que ha persistido desde la niñez. Rememoró escenas domésticas, gestos observados en su familia y pequeños impulsos protectores que fueron formándose silenciosamente en su corazón. Aquella memoria emotiva se presentó no como una nostalgia idealizada, sino como la raíz de un deseo que configura su presente, la posibilidad de construir un hogar donde la ternura y la responsabilidad se entrelacen hasta hacer perdurar una vida nueva. Quienes siguieron la entrevista destacaron además la profundidad con la que Afra se refirió a la contradicción que muchas mujeres famosas enfrentan, la dificultad de compatibilizar una carrera pública intensa con la intimidad necesaria para criar. Con una claridad que desarmó cualquier intento de titulillo sensacionalista, afirmó que la maternidad no supone para ella una renuncia, sino una extensión de su capacidad creativa y afectiva. En su relato, la maternidad aparece como proyecto y como vocación, como obra por la que se está dispuesta a reorganizar la agenda de una vida profesional, sin que eso signifique rebajar la ambición artística. Afra habló sin dramatismos de la intención de conciliar y no de sacrificar, de la convicción de que la sensibilidad que alimenta su oficio puede también alimentar la entrega que requiere un hijo. Las reacciones públicas no se hicieron esperar, miles de seguidores expresaron en redes su apoyo y su reconocimiento, especialmente mujeres jóvenes que al leer la confesión, se sintieron reflejadas en esa mezcla de deseo y cautela. No obstante, la declaración también despertó la habitual maquinaria de especulaciones mediáticas. Al relacionar las palabras con su vida sentimental, la prensa comenzó a vincular la confesión al nombre de su pareja, lo que desató una ola de hipótesis sobre planes futuros. Afra en todo momento optó por la discreción. Al ser consultada sobre si pensaba en alguien en particular al hablar de formar una familia, respondió con una sonrisa que habría más preguntas que respuestas, y afirmó que el amor, cuando es verdadero, transforma la imaginación de una manera inesperada, multiplicando sueños y proyectando escenarios que antes no se consideraban posibles. Amigos y fuentes cercanas hablaron de una mujer en tránsito hacia una etapa de mayor equilibrio, una afirmación que la periodista corroboró con ejemplos. La actriz ha mostrado en los últimos años una búsqueda de estabilidad emocional y profesional, una voluntad evidente de cuidar tanto su oficio como su ámbito privado. Esta evolución anímica se leyó como la explicación más plausible de su sinceridad. No se trata de una impulsiva confesión, aseguraron quienes la conocen, sino de la expresión de una certeza que se ha venido gestando con el tiempo. En ese sentido, la entrevista adquirió el valor de un testimonio. La voz pública de Afra no buscó provocar, sino compartir una verdad que invita al diálogo. Quienes trabajan con ella destacaron también otra dimensión de su discurso. La actriz defendió la idea de que la maternidad debe ser comprendida de forma amplia y respetuosa, sin encasillarla en moldes limitantes.
Para Afra, ser madre no equivale a perder autonomía ni a abandonar la ambición, al contrario, es un contrato de amor y responsabilidad que, si se asume con inteligencia y apoyo, puede enriquecer todas las facetas de la vida. Esa visión, que alía modernidad y ternura, fue celebrada tanto por colegas como por público, y se interpretó como una apuesta por derribar estigmas que aún pesan sobre las mujeres públicas. No faltaron reflexiones filosóficas en su discurso. La actriz habló del amor materno como un amor sin expectativas, una forma de entrega que no reclama retribución y que, precisamente por esa gratuidad, transforma y dignifica. Esa formulación, simple en apariencia, se presentó como la clave que articula el relato entero, la maternidad entendida no como consumación, sino como una práctica ética y vital que pone en el centro la humanidad compartida. Fue esa cualidad, más que cualquier detalle biográfico, lo que convirtió la entrevista en un gesto generoso hacia el público. Afra regaló no un titular, sino una invitación a pensar la vida desde el afecto. Ahora bien, y volviendo al epicentro del debate, surge la cuestión que muchos espectadores querrán comentar: ¿la maternidad cambia la trayectoria creativa de una artista, o por el contrario, multiplica su perspectiva artística? Afra insinuó que, para ella, el horizonte creativo se amplía, que los afectos presentes en la vida privada pueden devenir en fuentes renovadas de inspiración, permitiendo a la actriz abordar roles y proyectos con una profundidad distinta. Esta apuesta por la complementariedad entre vida personal y carrera es, sin duda, una idea que merece ser discutida y puesta a prueba en la práctica. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas sobre la decisión de una figura pública de hablar tan abiertamente sobre un deseo íntimo como la maternidad? ¿Crees que la exposición mediática impone cargas insalvables a ese proceso o, por el contrario, puede ser una plataforma para dignificar la experiencia maternal? Deja tu opinión abajo, comparte tu historia si te inspira y pregunta lo que quieras. En Kepap queremos escuchar y sumar voces a esta conversación. Si esta historia te conmovió, no olvides apoyar nuestro trabajo en Kepap. Suscríbete para no perderte nuestras coberturas exclusivas, activa la campana para recibir todas las notificaciones y, si quieres darnos un empujón extra, haz clic en unirse para apoyar el canal. Dale like a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y ayuda a que este diálogo llegue a más personas que, como tú, buscan entender mejor a las estrellas detrás de la fama. Tu participación no solo nos anima, sino que también nutre las historias que contamos. En definitiva, la confesión de Afra Saraolu no fue una simple revelación de anhelos privados, sino la articulación de una propuesta más amplia: reivindicar la maternidad desde la libertad, la responsabilidad y la fuerza creativa. En un mundo en el que las voces públicas a menudo se sienten obligadas a exhibir solo certezas, su testimonio resuena como la pequeña revolución de quien decide nombrar, sin pudor, lo que más desea: amar sin medida y construir, con paciencia, un hogar donde ese amor sea la base de todo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.